Estamos viendo una serie de lecciones que se llama Valor para estar completo. Valor para estar completo. Y esta es la última lección. Y se intitula La herida del temor. Hemos estado hablando de heridas emocionales que experimentamos en la vida, cómo es que nos afectan y cómo podemos superar estas heridas. La herida del temor. Y usaremos la historia del hombre paralítico para ilustrar esta herida en particular que experimentamos en la vida. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 5 versículos 18 al 26. Vamos a leer. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Es una historia sorprendente. Este es uno de los momentos clásicos de la vida de Cristo. Un grupo de hombres baja a este paralítico por el techo y Jesús lo sana, tanto espiritualmente como físicamente, de su enfermedad. Y cuando hablamos de experiencias del techo o azotea, hablamos de experiencias que pueden ser emocionantes o aterradoras, dependiendo de cómo las veas. Porque si te encuentras en una posición paralizada, puede ser muy aterrador, porque sabes que estás en una posición en la que eres completamente incapaz de hacer nada por ti mismo. No puedes llegar ahí solo, no puedes bajar solo. Y esta es una de esas experiencias de azotea en la vida de este hombre. Vamos a ver algunos puntos que te ayudarán a recordar. Primero mencionemos que el temor paraliza nuestra fe. El temor paraliza la fe. Por eso el diablo siempre hace su mejor esfuerzo para hacernos sentir miedo. Siempre está intentando intimidarnos, porque él entiende que el temor hace que la confianza sea imposible. Imposible. Es imposible confiar en Dios y estar asustado al mismo tiempo. No se puede hacer. Entonces, Dios quiere que seamos gente de fe, gente de valor y de confianza. Y el diablo siempre intenta hacer lo posible para destruir eso en nuestra vida. Y en esta historia en particular, del hombre paralítico, vemos que este hombre no se podía ayudar. Se ve forzado a depender de la bondad de sus amigos para que lo ayuden. Obviamente ellos se preocupan por él y quieren ayudarle. Por eso lo traen con Jesús. Ellos creen que Jesús puede sanar a su amigo. Ahora, si lo analizamos en la realidad, ellos ya han hecho lo posible por ayudarle. Lo han hecho todo. Han hecho su mejor esfuerzo. En primer lugar, lo llevaron con Jesús. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude a no olvidar que es ahí donde comienza nuestra vida, a los pies de Jesús. Tráelo ante Jesús, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu trauma, solamente tráelo todo ante Jesús. Y Él va a sanar nuestra alma herida. Y lo trajeron ante Jesús, pero se topan con otro problema, y este es la multitud que rodea a Jesús. La casa está llena, a tal grado que hay gente en la calle. No pueden meter al hombre al lugar en donde está Jesús en la casa.
Y se les ocurrió esta idea: llevémoslo al techo. Entonces llevan al hombre por las escaleras, lo llevan por encima de Jesús, pensando que debe haber algún modo para poner a este hombre justo en donde está Jesús. Y cuando llegan allá comienzan a desmantelar el techo de la casa, teja por teja. Ellos desmantelan el techo. Y de verdad espero que hayan obtenido permiso para hacerlo. Seguramente así fue y seguramente repararon el techo, repararon cualquier daño que hicieron, pero están determinados en llevar a su amigo con Jesús. Y después de desmantelar y hacer un hueco en el techo, hay un hueco encima de la cabeza de Jesús y atan algunas cuerdas a el lecho de su amigo. Y notemos, estos hombres no se dan por vencidos, no renuncian. De una forma u otra van a llevar a su amigo delante de Jesús. Atan cuerdas al lecho, agarran fuerte las cuerdas y luego lo ven directo a los ojos y le dicen: ¿estás listo? Qué buena pregunta, porque el hombre no puede hacerlo solo. Si no lo bajan con cuidado y si no, bueno, bajan las cuerdas al mismo tiempo, las cuerdas que se aferran al lecho de este hombre, podría pasar algo horrible, podría caerse de la cama, podría salir rodando y sería mucho peor. ¿Ya estás listo? Pero qué buena pregunta, y es la pregunta que yo te hago el día de hoy. La gente hará lo posible para ayudarte, pero llega el punto en tu vida y en tu experiencia en que necesites el valor para ser sanado, el valor para estar completo. ¿Estás listo? ¿Sí crees? Esta es una buena pregunta. ¡Qué buena pregunta! Y mi oración es que tengas ese valor para responder y decir: sí, hagámoslo. Vamos a hacerlo. El temor te va a paralizar. El temor evitará que actúes conforme a las promesas de Dios. El temor evitará que respondas ante las oportunidades de la vida. Es que tenía miedo, tuve miedo. ¿Cuánta gente ha estado llena de temor y por esta razón perdieron su momento con Jesús? Jesús puede curar al hombre, Jesús puede sanarlo, pero el hombre necesita el valor para estar completo, el valor para decir: sí, confío en ustedes, bájenme para llegar con Jesús. La segunda cosa de la que quiero hablar es la siguiente: el temor tiene su raíz en el dolor. El temor tiene su raíz en el dolor. Y, por ejemplo, con el hombre paralítico, la parálisis es generalmente un producto de un trauma, alguna experiencia traumática, un accidente, algo que le ocurre a la persona y que la deja en este estado. Parálisis, paralítico. Es el dolor que nos paraliza y nos provoca temor, nos da miedo confiar, porque hemos experimentado algo que es absolutamente atemorizante, algo que nos ha dejado en esta condición. Nos da miedo confiar. El dolor ahora controla nuestra vida. Y algo interesante acerca del dolor es que cuando termina eso es todo, y cuando estás en una condición paralítica, es así como quedas, no puedes moverte, no puedes sentir nada. Tal vez por una lesión en tu espina dorsal o una vértebra te dejó paralizado y no puedes sentir. Y si bien ya no puedes sentir ese dolor, muchas veces lo recuerdas. Y si no tenemos cuidado, esos recuerdos pueden llegar a ser peores que la experiencia traumática en sí. Porque mucha gente se queda atrapada en su dolor y lo único que ellos pueden vivir es la experiencia traumática. Por ejemplo, en mi vida la experiencia más dolorosa que he tenido ocurrió hace años. Se relacionó con piedras en el riñón y entonces lo recuerdo y vaya si fue terrorífico. Y a día de hoy me pregunto, ¿de verdad dolió tanto como lo puedo recordar? ¿Fue tan doloroso como lo recuerdo? Y la cuestión con el dolor es que no lo experimentas ahora, pero sí la recuerdas. Y quiero dejar algo muy en claro. Esto es algo muy importante.
no solamente nos imaginamos el dolor. No solo me imagino que alguna vez tuve piedras en el riñón. Sí tuve piedras en el riñón. Y estas me dejaron varios días en el hospital. Y esto es muy real para la persona que siente el dolor. La persona que siente el dolor no lo está imaginando. No. Es algo que han experimentado y que los ha dejado en esta condición. Y ahí está el hombre paralítico. Y en la Escritura hay un versículo excelente para esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Pablo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notémoslo. Dios no nos ha dado. Y si Dios no nos lo ha dado, entonces proviene de otra fuente. Si Dios no nos lo ha dado, entonces obviamente es el diablo quien nos ha estado dando este temor, miedo. Otra vez, no estoy hablando de un temor natural, no hablo de una experiencia normal. Cualquier persona que esté a punto de experimentar algún accidente, cualquier persona que esté por ser atacada, cualquiera que pueda ver que algo terrible está ocurriendo, es un temor natural que viene a causa de esto. El verso menciona un espíritu de temor. Espíritu de temor. Ese no tiene su origen en Dios. Un espíritu de temor se origina en el diablo. El diablo quiere controlar tu vida. Y el medio por el cual te controla es a través del miedo. El miedo tiene su raíz en el dolor. Y es por causa del dolor que intentamos evitar la experiencia dolorosa. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en manos de un espíritu de temor. Ahora, la tercera cosa de la que quiero hablar, la tercera cosa que quiero compartirles, es que la terapia para el dolor es el amor. Sí, ¿me escuchaste bien? La terapia para el dolor es el amor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio, es decir, pensamiento racional. Pensamos de la forma correcta. Comenzamos a pensar de la manera en que Dios quiere que pensemos, cuando somos libres del espíritu de temor. El amor nos hace libres del temor. Donde existe temor existe tormento. La gente que vive bajo un espíritu de temor vive torturada. Y ese no es el plan de Dios para tu vida. El amor te hace libre de esto. El amor te libera. Porque no puedes tener miedo de las cosas que tú amas. Voy a repetirlo porque esta es una gran verdad. No puedes tener miedo de las cosas que tú amas. Y por esto es la terapia perfecta que nos libera del temor, el amor. Y en esta historia es obvio, los amigos de este hombre paralítico creen que Jesús puede ayudarle. Ellos amaban a su amigo lo suficiente como para hacer lo que fuera necesario para llevarlo con Jesús. Es asombroso. Y no solamente lo acercaron, sino que lo llevaron al techo, desmantelaron el techo, ataron cuerdas al lecho y están dispuestos a sostener las cuerdas para que él pudiera ir con Jesús. Gracias a Dios. Eso es amor. Amor activo. Ahora, por favor, muéstrame fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe obra por el amor. Por eso, si en verdad amamos a alguien, es lo que activa nuestra fe y nos lleva a hacer lo que hacemos. Por eso están dispuestos a sostener las cuerdas por su amigo. Y me pregunto, ¿por quién estás sosteniendo la cuerda hoy? ¿A quién estás dispuesto a dar de ti? ¿Será que tú amas lo suficiente como para prometerte a ti mismo, yo voy a hacer lo que sea por llevarte con Jesús? Ahora, no basta con que los amigos crean que Jesús puede ayudarle. El paralítico debe cooperar. El paralítico debe decir, sí, yo quiero ir. Debe estar dispuesto a recibir la ayuda. Y la pregunta para el paralítico es,
¿Podrá confiar que sus amigos no lo soltarán? ¿Confiará en ellos lo suficiente como para poder vencer su temor? La forma en que podemos hacerlo es entendiendo que sí, me quieren y se preocupan por mí. Están dispuestos a sacrificar su vida. Gracias a Dios por estos hombres. Espero con ansias la eternidad para hablar con estos hombres y escuchar su versión de la historia. Y a medida que estos hombres están bajando las cuerdas para bajar al hombre, Jesús puede notar por sus acciones que ellos aman a su amigo. Puede ver desde que estaban afuera con la multitud, puede ver fe en acción. Y Jesús siempre responde a la fe, porque la fe obra por el amor. Y mientras ve lo que está ocurriendo, está listo para ministrar a sus necesidades. Me encanta este versículo y lo he estado citando en parte. Gálatas capítulo 5 versículo 6, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, sino la fe que obra por el amor. Lo que este versículo nos dice es que guardar la ley de Moisés o violar la ley de Moisés, eso no es importante. Ese no es el asunto de hoy. No, el asunto es, tú tienes el suficiente amor que pueda activar tu fe para hacer lo correcto. El apóstol Santiago, en su carta, y esta es una epístola bastante práctica, llena de consejos muy prácticos, en Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y yo digo, amén. Y toda esta charla sobre el amor es insignificante si no estás dispuesto a actuar y no solamente a hablar. Todos tus sentimientos y emociones de amor no valen nada a menos que puedas hacerlos prácticos, a menos que puedas hacer algo que pueda marcar la diferencia en la vida de alguien más. Gracias a Dios por estos hombres. Es muy obvio que en verdad aman a su amigo. Le aman lo suficiente como para actuar a su favor. Y él tiene el valor para confiar en ellos. Pero qué ilustración tan grandiosa para nosotros. Y si nosotros queremos vencer esos temores que han paralizado nuestra fe, y si queremos vencer el pasado doloroso y las experiencias pasadas, podremos hacerlo porque estamos dispuestos a amar. Y el amor lo cree todo. El amor lo vence todo y nunca falla, porque el amor activa la fe. Ahora, la cuarta cosa de la que quiero hablar. La cuarta cosa es la meta o la finalidad del amor, que es volver a tener esperanza otra vez. La gente que está controlada por un espíritu de temor es gente que ha dado por muerta toda esperanza. Ya no hay esperanza. Su esperanza ha sido destruida y están bajo el control de este espíritu de temor. Saben que está mal, pero se va a poner peor. Y solo piensan en términos negativos y en contextos negativos. ¡Qué tragedia! ¡Qué gran tragedia! Porque en vez de vivir solamente están existiendo. Están aquí, pero no están viviendo la vida de verdad. Y no es lo que Dios quiere para ellos. Estas personas no creen que sea posible que sus vidas cambien. No creen que puedan mejorar. Piensan que las cosas solo pueden empeorar y todo será peor. Y que pronto morirán. Y esto no es más que una trampa. Una trampa, la herida del dolor. Y lo que ocurre con estos individuos, por la experiencia dolorosa que hayan tenido, sea cual sea, ha paralizado su fe y entonces ya no son capaces de hacer nada. Y yo creo que es aquí donde tú y yo podemos ser muy valiosos para ayudarles a sanar la herida del dolor. Nosotros podemos creer por ellos. Como estos amigos, Jesús pudo ver su fe. Vamos entonces a acordar con ellos. Varias veces he orado con personas de las que me he dado cuenta. Están luchando. Gente que tenía
mucho miedo. Ellos no tenían la fe suficiente y por esta razón les decía, déjame creer por ti. Déjame a mí activar mi fe en favor tuyo. Y al hacerlo, es como tomar a un niño pequeño de la mano y llevarle a través de cualquier dificultad que atraviesen. Estás ayudándoles a atravesar esa situación. Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa con la gente que está atravesando estas experiencias? Lo que pasará es que la herida del temor se convertirá en incredulidad. El siguiente paso es la incredulidad. El temeroso y el incrédulo. Una buena escritura que ilustra todo esto está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, donde habla sobre el fin de los tiempos y de aquellos que serán echados en el lago de fuego. Dice, pero los cobardes, alguna traducción usa la palabra miedosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Notémoslo, los primeros dos que menciona en este versículo de la Escritura, los cobardes y los incrédulos. Eso es lo que nos hace el temor. No solamente paraliza nuestra fe, sino que el temor nos lleva a la creencia en la mentira. Creer en la mentira. Dios no puede ayudarnos. Creer en la mentira. Esto nunca va a mejorar. Amigo, eso no es verdad. Sé como el hombre paralítico, que estuvo dispuesto a confiar en sus amigos. Confió en que ellos le amaban. Deposita tu confianza y tu fe. Y este es uno de los grandes beneficios de asistir a una buena iglesia. Una iglesia que está llena de gente que puede ayudar a los demás. Gente que se anima los unos a los otros. Gente que ora los unos por los otros. Gente que se edifica entre sí. Uno de los grandes beneficios de esto es que nos ayuda cuando estamos luchando con nuestro propio miedo. Ahora, en esta historia, a medida que bajaban al hombre para ponerlo frente a Jesús, Jesús comprendió que la mayor necesidad del hombre paralítico no era física, era espiritual. Su mayor necesidad no era estar tirado en una cama. Su mayor necesidad era ser perdonado. Y por esto le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús sabe bien qué hace. Él está retando a estos religiosos. Solamente Dios puede sanar al paralítico y solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Jesús lo comprendió. Entonces Él reta los pensamientos de ellos, preguntando, ¿cuál es más difícil? ¿Decirle a un hombre, levántate y anda, o decirle tus pecados son perdonados? La verdad es que solo Dios puede hacer cualquiera de las dos. Y es muy interesante cuando vemos esta historia, vemos que comienza con un paralítico con temor, tiene miedo de lo que puede pasar y tiene ansiedad también. ¿Podré yo ser sano? Porque todo comienza con una cierta arrogancia que tiene temor. Estos hombres arrogantes que se creían mejores que las demás personas, creen que sus pecados han sido perdonados por sus buenas obras. Y dicen, pero ¿quién se cree este hombre que puede perdonar pecados? Y estaban retándole. Y Jesús les pregunta, ¿cuál es más difícil? No pudieron responder. Y Jesús dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levanta y se va. Y estos están llenos de miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está retando su sistema de creencias. Si yo puedo decirle levántate y anda, también puedo decir tus pecados son perdonados. Si yo puedo hacerlo, es porque soy Dios. Con razón estos estaban aterrados y decían, hemos visto cosas asombrosas el día de hoy, cosas extrañas el día de hoy, porque simplemente no quieren admitir que Jesús es el Cristo. La buena noticia es que Jesús sí es el Cristo, y es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y así como en esta historia, la fe del paralítico le ha llevado a triunfar sobre su miedo, se ha alzado por encima de su temor, y por ello se va a casa perdonado y sano.
o se va a casa estando completo. Y ese es el reto que tenemos enfrente en la vida. ¿Tienes el valor para estar completo? ¿Tienes el valor para ser sano de cualquier enfermedad que tengas? ¿Tienes el valor para confiar en Dios? ¿Para vencer tus temores? Escucha, amigo, lo que Dios hizo por el paralítico no solamente es algo fuera del ordinario. Eso es lo que Dios hace. Es lo que Jesús hace. Él ayuda a la gente herida. Para esto vino al mundo. Vino a redimirnos, vino a sanarnos, a restaurarnos. Y así como con el hombre paralítico, yo tengo buenas noticias para ti hoy. Si estás dispuesto a confiar y a soltar tu temor, no permitas que un espíritu de temor te controle. No permitas que te consuma. Levántate en fe. ¿Y cómo podemos levantarnos en fe? A través del amor. La fe obra por el amor. Permite que tu amor por Dios y tu amor por otros alcance a los demás. Comienza a ejercitar tu fe. Descubrirás que crece y aumenta. Eso pasó con este hombre. Esta historia comienza con una parálisis de miedo. Paralizados, ¿por qué va a pasar? Pero luego se va a casa con gozo, porque ya ha vencido y su fe ha pasado la prueba. Y ahora ha sido sanado de su parálisis. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo para ti hoy. Y yo te reto, ejercita tu fe. Levántate de donde estás. Confía en Dios. Créele a Dios. Y Dios te ayudará. No importa cuál haya sido la experiencia que tengas en la vida. Dios te restaurará. Ten el valor para levantarte por encima de ello. Ten el valor para permitirle a Jesús hacerte completo una vez más. Dios te bendiga en tu viaje cristiano.